Hola a todos, ¿cómo están? Feliz martes. ¿Qué? Bueno, hoy salimos martes porque el día de ayer no se trabajó, afortunadamente. Esto es La Esposa del César y yo soy Michelle Bien. Como saben, La Esposa del César es el proyecto de Estrania para hablar de corrupción y de anticorrupción con palabras que todos entendamos para poder combatir la corrupción en nuestro día a día con un poquito más que solamente con buenas intenciones. Como en todos los programas tenemos una noticia, un caso y una tipología, y la noticia de hoy tiene que ver con Donald Trump. Como saben y como seguramente escucharon la semana pasada, la bancada demócrata de Estados Unidos ha estado hablando de la destitución de Donald Trump, de primero la declaración de procedencia, que significa si puedes llevar a un juicio penal al presidente, y de segundo la destitución, que generalmente es la consecuencia lógica. Lo quieren destituir por lo que todo este tiempo llamaron una conducta de un intercambio indebido, esto que utilizan las palabras latinas quid pro quo. ¿Por qué? Bueno, pues por lo que ya platicamos en otro programa en relación con el presidente de Ucrania. Ahora ya están concretando las cosas un poquito más, las están volviendo más específicas y lo que están diciendo es ya no hablemos nada más de un intercambio indebido, sino hablemos de el delito de cohecho. Y entonces, básicamente lo que esto significa es que los demócratas de Estados Unidos, ese partido y sus legisladores, quieren destituir al presidente Donald Trump porque cometió el delito de cohecho del pago de sobornos. ¿Ok? Bien. ¿Por qué? Bueno, para dar un poquito de antecedente, para destituir a un presidente se necesita primero ejercer la acción penal en contra de él, y para ejercer la acción penal en contra de él se tiene que declarar la procedencia, porque los presidentes tienen fuero. Bien, la declaración de procedencia solo se puede hacer por delitos graves, traición y corrupción, el delito de cohecho específicamente, el pago de sobornos. Entonces los demócratas no se están complicando mucho, lo que están diciendo es, bueno, con base en lo que nos ha dicho el propio presidente Trump, con lo que se ha confesado el propio presidente Trump, sabemos o podemos decir que ya cometió el delito de cohecho. Y bueno, nosotros siempre platicamos de los actos de corrupción. Ya sabemos que un acto de corrupción es el abuso de una posición de privilegio para generar un beneficio indebido. Mientras reúna estos tres requisitos es corrupción. Cada país genera crea delitos específicos de corrupción y uno de ellos es el cohecho o el pago de sobornos. En Estados Unidos está regulado por su código federal. Es un conjunto de leyes que abarcan distintas materias y en particular existe esta sección y estas subsecciones. Vamos a tratar de hacerlo lo menos técnico posible. Ustedes seguramente conocen estos lugares en los que tú tienes que fabricar tu propia ensalada y tú decides qué ingredientes le agregas a tu ensalada y te dice la persona, bueno, te toca poner una cosa de las proteínas, una cosa de los vegetales, un aderezo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí lo vamos a hacer de una forma similar. El delito de cohecho en Estados Unidos y bajo esta sección en particular nos dice que siempre que un funcionario público es cualquier persona que trabaje para el gobierno, y en este caso está muy claro que el presidente Trump trabaja para el gobierno. Si de forma directa o de forma indirecta exige, busca, recibe o acepta recibir, recibe de conformidad o acepta recibir de conformidad, que no son la misma cosa. Exigir está muy claro, buscar está muy claro. Recibir o aceptar recibir es físicamente la entrega, y recibir de conformidad es la entrega consciente de lo que se está recibiendo. Una cosa es que me des un billete y otra cosa es que me des un billete sabiendo que me estás pagando un soborno. Cuando hablamos de recibir es cualquier cosa de valor monetario, cualquier cosa que se pueda convertir en dinero o transformar en dinero de forma fácil o relativamente fácil, y esto para realizar actos oficiales, ya sean presentes o sean futuros, o a cambio de estos actos oficiales. ¿Ok? Entonces vamos en orden. Funcionario público, el presidente Trump. Perfecto. ¿Directa o indirectamente? Bueno, pues acá nos tocaría directamente. Excelente. ¿Qué es lo que cuál es la conducta que él realiza? Él exige al presidente Zelensky de Ucrania algo de valor monetario. Aquí es donde puede estar los mayores cuestionamientos. Si Trump hubiera exigido a Zelensky la contribución de $20 millones para su campaña de 2020, el valor monetario habría estado muy claro, habría sido indudable. Puede ser que aquí es donde el presidente Trump logre escaparse de este cargo, porque lo que exige es que Zelensky, que el presidente de Ucrania, persiga o investigue a Joe Biden por actos de corrupción en ese país, sabiendo que Joe Biden va a ser su principal contrincante, o probablemente sea su principal contrincante en las elecciones de 2020. Entonces,
es extraño porque si nosotros dijéramos, bueno, que aporte $20 millones a la campaña de Trump, pues ahí está el valor monetario. Pero esto por sí solo tendría muchísimo más valor monetario porque se quitaría de encima al que podría ser su principal contrincante. Pero no lo podemos traducir en una cantidad específica. Entonces, el hecho de que se pueda traducir directamente en dinero o que no se pueda traducir directamente en dinero puede dificultar la declaración de procedencia, la destitución, que despidan al presidente, sí lo puede dificultar. Pero bueno, eso ya quedará a criterio principalmente de ustedes, bueno, en este momento de ustedes y principalmente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Y para realizar actos oficiales, y aquí es donde creemos todos que está muy obvio y el propio presidente Trump lo ha dejado manifiesto, que si él le explica al presidente Zelensky de Ucrania que si no hace la investigación en contra de Joe Biden y del hijo de Joe Biden por actos de corrupción, entonces el presidente Trump va a retener, va a dejar de mandar ayuda militar que Ucrania necesita desesperadamente para protegerse pues, de una especie de guerra fría, no tan fría, con Rusia. Entonces, a grandes rasgos, sí es cohecho, sí, porque el presidente Trump, a cambio de mandar ayuda militar, exige a Zelensky que investiguen a Joe Biden. Él es un funcionario público y lo está exigiendo directamente. Esto por sí solo sí que constituye el delito de cohecho. Nuevamente tocará decidir si la contribución o la investigación de Joe Biden es algo que podríamos considerar que tiene valor monetario. Vamos al caso. Como saben, este año Transparencia Internacional cumplió 25 años y hace una lista de los 25 casos más impactantes de corrupción a su criterio y nosotros vamos a hacer nuestro recuento de esa lista. Y hoy toca platicar del escándalo del Líbano por distintas razones, pero en particular porque también ha estado en las noticias últimamente, tristemente por revueltas y por pues encuentros violentos dentro del Líbano. Ok, vamos a platicar de este escándalo, #YouStink. Vale, ¿qué es lo que sucedió? Para dar un poquito de contexto, Líbano es un país que ha tenido una guerra civil más o menos violenta, más o menos convulsionada durante los últimos 30 años aproximadamente. Ha llegado a la situación en la que ellos encuentran un balance a través de sus leyes y de su constitución, encuentran un balance dividiendo su sistema en lo que ellos llaman un sistema sectario. Distintos grupos, principalmente religiosos, exigen representación en el gobierno y entonces las leyes del Líbano les dan esa representación de manifiesto. Un ejemplo sería, ahora tú que sigues la religión de este grupo que sigue la religión del monstruo de espagueti y albóndigas, va a tener una representación mínima de 10% en el Congreso, por decir una cosa, pero así ha sido con distintos tipos de sectas o de denominaciones musulmanas, cristianas, etc. Bien. Eso por sí solo no es un problema. Sin embargo, en 2015 y durante 15 años antes de eso, desde el año 2000, Líbano, después de lograr este periodo de paz sectaria, pues se ha caracterizado por tener un problema muy grave de corrupción. Aún con el sistema sectario, las personas que están a cargo del poder son infames o tienen la fama de solamente atribuir contrataciones públicas a gente que conocen o a empresas en las que ellos mismos tienen una participación, corrupción de la clase más vulgar y simple. Bien, uno de estos ejemplos de corrupción es la recolección de basura. La recolección de basura a lo largo de todo el país estaba a cargo de una sola empresa y esta empresa tenía vínculos con la élite del gobierno libanés. Lo que sucedió es que se hace esta concesión y se le da permiso a esta empresa que recoge la basura para que deposite esa basura en un relleno sanitario. Un relleno sanitario, como seguramente saben, es un agujero en la tierra en el que se acondiciona de tal o cual manera y ahí simplemente se almacena la basura, escondemos la basura. Bueno, pues este relleno sanitario tenía capacidad X y la empresa que tenía la concesión superó la capacidad X por mucho y seguían operando el sistema de limpia del Líbano. Cuando el gobierno y la gente se da cuenta de esto, deciden que van a retirar la concesión porque la empresa sencillamente ya no lo puede manejar. No sabemos exactamente cuáles sean las razones de fondo para que hayan retirado esa concesión. Deciden abrir la licitación. Varias empresas hacen esta licitación y se dan cuenta de que los precios de todas las empresas son muy, muy caros, lo que significaba que la empresa anterior estaba cobrando mucho menos de los costos adecuados porque simplemente tiraba la basura o disponía de la basura de forma indebida. El gobierno no puede pagar estos precios o no han decidido
cómo disponer de la basura y cómo negociar con estas empresas para que les presenten un precio adecuado, y durante todo este lapso, aproximadamente 3 meses, no se recogió la basura. Esto resultó en manifestaciones en las que la gente salía a la calle y utilizaban precisamente la consigna You Stink para demostrar o para ilustrar cómo el gobierno estaba haciendo su trabajo mal y era físicamente, materialmente y metafóricamente apestoso, maloliente. ¿Por qué? Porque había montañas de basura en la capital del Líbano, en Beirut, y en distintas ciudades muy grandes de ese país de Medio Oriente. ¿En qué resultó esto? Bueno, terminaron por hacer licitaciones, pero esto llegó demasiado tarde. Las licitaciones y las concesiones para las empresas de limpia llegaron demasiado tarde, y la gente ya estaba organizada y exigiendo en mayor o menor medida reformas que permitieran al gobierno libanés desempeñar sus funciones. Muchos decían que era un estado fallido, que solamente estaban recogiendo basura y haciendo funciones de vigilancia social, policía, militar y nada más, pero fuera de eso era un estado fallido. Y bueno, pues la gente demandaba que se hiciera un cambio sustancial en las leyes. Esto fue nuevamente en 2015, pero la realidad es que nunca cambiaron estas protestas, al grado de que estas protestas y estas quejas alimentaron lo que hoy estamos viendo que está sucediendo en Líbano, protestas civiles en las que la gente exige un cambio sustancial o una reforma sustancial del gobierno. Básicamente, tiremos toda la basura y volvamos a empezar, porque sencillamente este gobierno no puede funcionar. Es uno de los ejemplos, junto con Ucrania, junto con Bolivia, de cómo la corrupción puede desencadenar protestas masivas que pueden convertirse en revoluciones y cambiar a un país por completo. Perfectísimo, vamos a la tipología. Hoy nos toca platicar de los registros societarios y voy a dejar que se los explique un poco Lester Freeman del programa de HBO The Wire, en el que platica, bueno, pues cómo se hacen estas investigaciones. Now, we can come at this a few ways. First thing is we need the names of all front companies, limited partnerships, LLCs, and all that. LLCs? Limited liability corporations. Start with the nightclub, which Barksdale owns. Look up Orlando's. By address, you match it. You see it's owned by who? It's on Baltimore Street, right? Got it. D&B Enterprises. Hand it over to Press, who's going to get off his ass and walk on over to the state office buildings on Preston Street. Preston Street? Corporate Charter Office. Corporate who? They have the paperwork on every corporation and LLC licensed to do business in the state. You look up D&B Enterprises on the computer, you're going to get a little reel of microfilm. Pull the corporate charter papers that way. Write down every name you see. Corporate officers, shareholders, and more importantly, the resident agent on the filing, who is usually a lawyer. While they use front names, as corporate officers, they'll usually use the same lawyer to do the charter filing. Find that agent's name, run it through the computer, find out what other corporations he's done the filing for, and that way we find other front companies. Well, while he's doing that, what do I do? You're gonna keep your head in this here assessment book. Look up any properties that you can connect to Barksdale. How do you know it connects to Barksdale, right? For one thing, you work off what Prez gets you from the corporate charter documents. Whatever companies he links to Barksdale or people connected to Barksdale, you look for those companies in the city land records. Huh? For example, McNulty said that he heard that Barksdale owned an apartment building up on Druid Park Lake. You look up all the blocks on Reservoir Hill. See if there's anything owned by D&B Enterprises or any other company that Prez finds through corporate charter or anything similar. If you find something that fits, you write down the folio number so that you can look it up later at the courthouse. You don't find anything, just take the names of all the corporate listings for the multi-units near the lake. You call that list over to Prez, who pulls the charter papers, and he'll look for connections. This is like a scavenger hunt. Yeah, but what if Barksdale is careful? I mean, what if we can't find his name on anything? In this country, somebody's name has got to be on a piece of paper. A cousin, a girlfriend, a grandmother, a lieutenant he can trust. Somebody's name is on a piece of paper. And here's the rub. You follow drugs, you get drug addicts and drug dealers. But you start to follow the money, and you don't know where the fuck it's gonna take you. Ok, esto estuvo un poquitín enredado. Para los que no lo tuvieron perfectamente claro, ya sabemos lo que son las empresas fantasma. Son empresas
que se usa solamente para dar la apariencia de que una empresa existe, pero en realidad es solamente para tapar quién es el verdadero dueño, ¿no? Perfecto. Pues tenemos una empresa fantasma, en el caso del programa es utilizada por un narcotraficante y es un centro nocturno. Ok, este centro nocturno está operado por una empresa de papel. Lo que Lester le dice a sus otros detectives que investiguen es, ya tienen el nombre de esta empresa de papel y ya saben que desde ahí se operan las drogas. Perfecto. Ahora lo que toca es investigar qué otras empresas están relacionadas con este mismo narcotraficante. Entonces le dice que vaya a este edificio, a esta oficina de gobierno que se llama Registro Público de Comercio, en donde se inscriben todas las empresas que se crean. Perfecto. Es una lista muy grande de qué empresas existen y de quiénes son sus accionistas y quiénes la registran. Bien. Es difícil que estén nombradas las personas que realmente son los accionistas, probablemente solamente aparezcan prestanombres, pero es muy interesante porque Lester les dice, presta especial atención en quién fue la persona que materialmente fue a inscribirlo. Generalmente es un abogado. Bueno, pues lo más probable es que este mismo abogado haga este tipo de inscripciones de empresas fantasma para los mismos narcotraficantes o para otros narcotraficantes. Entonces, ahora en el mismo registro, busca qué otras empresas ha inscrito este abogado. Y eso nos va a dar una lista de muchas empresas. Perfecto. Ahora analiza estas empresas y verifica cuál de ellas tiene propiedades si tiene propiedades, inmuebles, edificios, etcétera, en lugares en los que sabemos que también opera este narcotraficante o estos narcotraficantes. Y eso nos va a dar como resultado, tal vez 1, 2 o 3 inmuebles que aparecen a nombre de otra empresa fantasma o de otras empresas fantasma. Y con esto sabremos cuáles son las empresas fantasma que están vinculadas a ese narcotraficante. Un grupo de narcotraficantes, de delincuentes organizados, pueden usar una, varias, hasta miles de empresas fantasma. Ya lo vimos cuando platicamos de los papeles de Panamá. Y esas empresas fantasma, pues tienen negocios, tienen operaciones, autos, vehículos, propiedades, etcétera, que se utilizan para cometer delitos. Si se investigan las empresas, probablemente se den cuenta de que no hay operaciones y tengan que suspender las operaciones fiscalmente porque no pagan impuestos, con las herramientas que se tengan a la mano para evitar quitarles estas empresas o darlas de baja. Cuando se dan de baja las empresas, le quitamos herramientas a la delincuencia organizada y ellos se ven forzados a seguir operando con mayor riesgo, operar a su propio nombre, etcétera, empiezan a cometer errores y ahí es cuando se vuelven mucho más vulnerables a una investigación que ya recaiga sobre su propio nombre. Esto suponiendo que estas empresas están completamente en regla, nunca lo están, completamente en regla y no tienen ningún otro pecadillo, ningún otro delito por ahí. La idea es precisamente quitarle herramientas, quitarle cuentas de banco, quitarle recursos a los delincuentes, a los narcotraficantes, para que dejen de operar, por un lado, o para que si quieren seguir operando, hagan operaciones mucho más riesgosas que los dejen más vulnerables y entonces se puedan hacer investigaciones y se los pueda arrestar más fácilmente. Perfectísimo, pues eso fue todo por hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros en La Esposa del César. Yo soy Michelle Levien y los dejo, como siempre, pidiéndoles por favor que denuncien todos los actos de corrupción, pero siempre de forma segura. Si tú ves algo y no estás seguro de que es un acto de corrupción o no estás completamente convencido de que tu seguridad física está garantizada, no hagas nada. Evita denunciar, acércate a alguien que te pueda ayudar a tomar una decisión más certera. Con mucho gusto nos puedes escribir a info@strainer.mx y te vamos a ayudar, pero ante todo, por favor, cuídense mucho. Muchas gracias por estar con nosotros en La Esposa del César. Yo soy Michelle Levien y que tengan feliz martes.